Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia del ciberespacio. Nuevamente con ustedes, con el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Y como ustedes están viendo, somos 4. Está Iván Alfredo Cuentas Aparicio, Percy Miranda Vera, que a la sazón ahora es presidente de la PAFIT. Y por esa razón, y a 4 días del advenimiento de la Fundación Histórica de PAFIT, ocurrida hace 63 años, un domingo 31 de julio de 1961, vamos a dedicar este programa a APAFIT. Estamos también con Ismael, ya es habitué, somos productores permanentes del programa y vamos a hablar sobre esa institución histórica que mucha gente la ha denominado como la mítica APAFIT por su trayectoria tan trascendente y tan importante. Vamos con nuestra opinión. APAFIT, 63 años, ¿acaso es poco? Hace 63 años, un domingo 31 de julio de 1961, se fundó la agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro APAFIT, que desde su nacimiento se proyectó como referente nacional que se empezó necesariamente a emular y seguirle los pasos. En esos años se fundaron y formaron muchas instituciones culturales y artísticas en el Perú que crecieron bajo el influjo inspirador de APAFIT, que era una institución tan precisa y clara en la consecución de su finalidad de modelar identidad y sentido de pertenencia a una población en trance de definir su personalidad cultural a través de la danza folclórica. Mientras APAFIT captaba danzas en los escenarios de haciendas o comunidades en el lugar de los hechos, otras instituciones captaban las danzas luego que APAFIT las presentara en los teatros. La noche del domingo 31 de julio de 1961, la sesión inaugural y posterior ceremonia de asunción de cargos y responsabilidades culturales y artísticas se efectuó en el gran salón de la casa del doctor Carlos Renato Cornejo Rosselló Vizcardo, ubicada en la calle Grau 310 de la ciudad de Puno, donde hoy se ha instalado el denominado Colegio de Abogados de Puno. Como primer presidente fue elegido por unanimidad el doctor Cornejo Rosselló Vizcardo y ungido en medio de gran calor emocional e institucional. Por ello, el despertar de los cultores de la danza folclórica en el Perú no se hizo esperar y la incursión de APAFIT hizo que el cultivo de la danza folclórica se convirtiera en actividad permanente y estándar de varios pueblos y regiones del Perú. Tal la innegable e irrefutable trascendencia histórica de APAFIT. Pero ¿por qué APAFIT fue lo que fue? ¿Y qué influjo surgió para que hiciera lo que hizo? Fue el impulso anímico y vital que le impuso por más de 20 años continuos su primer presidente, Carlos Renato Cornejo Rosselló Vizcardo, cuya profesión de fe fue ser y actuar como puneño. Para ello fue médico cirujano, salubrista, planificador del desarrollo, etnofolclorista, empírico, no auténtico, deportista triunfador, tirador de gran puntería. Él, en agosto de 1978 en el Club Punto, y un año antes de fallecer y morir físicamente, expresó en su discurso de entrega de la vestimenta de APAFIT al Centro Musical y de Danza Teobal Alcárcer, afirmando que después de haber estudiado medicina en Santiago, Chile, llegó a Puno, deseoso de fortalecer la salud pública, que no solo era curar enfermos, porque la salud pasaba por afirmar la personalidad de un pueblo y de sus gentes, al tiempo de fortalecer las expresiones costumbristas del mundo indígena a través de recuperar su vestimenta auténtica, sus valores musicales, definir sus expresiones folclóricas, dotando de alegría y vitalidad a las danzas autóctonas. Y APAFIT, bajo su influjo, cumplió ese cometido, llevando por primera vez a los teatros nacionales más de 30 danzas puneñas, salvo la pandilla puneña que se presentó en teatro con anterioridad. Pero en ese tiempo, en especial entre los años 60 y 70 del siglo pasado, el distanciamiento de ciertas clases sociales por el mundo indígena y por su folclore era común denominador. Nadie creía que con las expresiones y las danzas indígenas se podía hacer arte. Y en ese tiempo de desdén por el mundo indígena,
la gente, para caracterizar la guachafería, decía que la persona cursi o guachafa era folclórica, es decir, menos que elemental y consagradamente torpe. Relatamos un asunto revelador. Cuando Apafid empezó a ensayar las danzas, había que pedir permiso a los padres de familia para que autorizaran que sus hijas asistieran al local de Apafid a ensayar las danzas. Para ese cometido se las recogía de sus casas en carro y en carro finalizado el ensayo se las retornaba. Pero al momento de solicitar permiso para que las hijas de familia integraran a Apafid, muchos padres de familia, antes de aceptar y ser persuadidos, le decían al doctor Cornejo Rosselló, entre incrédulos y escépticos: pero doctor, ¿quiere usted que mi hija baile danzas de los indios? Tal era el rechazo y distanciamiento de la población de Puno por el mundo indígena. Pocos años después de que Apafid impuso el arte folclórico como valor social a la ciudad de Puno, se le confirió la distinción de ser capital del folclore peruano. Así son las cosas. Y lo que antes desdeñaban, el folclore, empezaron a bailar por calles y plazas. Ese Puno de los años 60 era cerrado y más racista que hoy y despreciaba a los indios. Hubo que demostrar que las expresiones del alma andina eran prístinas y poseían calidad para que el pueblo se uniera en esa convicción y empezara a practicar danzas folclóricas con mucho entusiasmo y poco o nulo apego por la autenticidad. El ejemplo cundió y años después hasta los mismos campesinos empezaron a danzar olvidando sus tradiciones y adecuándose al folclore como espectáculo, propiciado por la denominada Federación de Folclore de Puno, que años después se añadió los denominativos de regional y cultural. Para cumplir con responsabilidad cultural y con limpieza artística, Apafid deseó y buscó proteger las expresiones vernáculas de los pueblos originarios del altiplano Titicaca, en especial de las provincias de Azángaro, Lampa y Puno, asumiendo Apafid esa tarea, complementando por un conjunto respetable de personalidades puneñas, y ese cometido cultural de construcción de identidad pasaba primero por recopilar danzas características, captar su esencia y no deteriorar ni alterar la idiosincrasia expresiva ni temática de los danzantes. Y luego acometer con cautela el proceso de resemantización de las danzas, lo que significaba adecuarlas para llevarlas al escenario del teatro en lo que se llama proyección folclórica, que en ese tiempo y después de 6 décadas se ha perdido, siendo reemplazada la delicada proyección folclórica por fragmentaciones temáticas e intervenciones de toda índole e incontenible masificación y masividad popular. Pero volvamos a Apafid. La obra de rescate y proyección folclórica, por su precisión similar a la intervención de un cirujano en el quirófano, pero que en este caso fue coronada por un cirujano en el laboratorio social de las emociones y tradiciones más íntimas y sentidas de los pueblos, concluyó. Y bajo esa conducción, Apafid optó como un arquitecto constructor de identidad que satisfizo y conformó a toda la sociedad peruana. Apafid, en su incursión, salvó de la extinción a muchas danzas quechuas ya difusas. Que una institución promotora de la danza folclórica continúe vigente sin reclamar apoyo o subsidio del Estado, o que acuda a la intervención privada que subvencione o promocione este tipo de actividades artístico-culturales que son tan agotadoras y extenuantes y plantean sacrificio permanente de cada uno de sus artistas integrantes, muchos de los cuales ejercen el rol de directivos y conductores y líderes, ya es una heroicidad cultural. Máxime en un medio como Puno, tan restado a solventar la vida institucional vinculada a la cultura y a lo artístico. Todo ello evidencia
el temple y el talante de quienes en más de 6 décadas han sorteado triunfantes un conjunto de retos y adversidades. Es más, han marcado la ruta y definido los formatos, el talante y la composición de las danzas folclóricas en la construcción de identidad a través del folclore andino altiplánico vuelto arte folclórico. Esta ha sido nuestra palabra en 3 voces de personajes que han danzado, bailado durante muchos años en Apafi. Y bien, amigos, amigas, entramos a nuestra estación de el diálogo, la conversación que tenemos siempre en este programa. Todos ustedes ya se habrán percatado de que tenemos un tema, y en este caso el tema es Apafi, su historia, y bueno, estos diálogos son espontáneos. Tenemos el tema y espontáneamente planteamos nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, nuestras propuestas en función al tema. Y en este caso, los que estamos acá somos parte de la historia de la Apafi. De manera tal que iniciar esta conversación espontáneamente, entiendo algunos puntos que a cada uno le parezca que es importante. Cómo ha influido Apafi en nuestra existencia personal, en nuestra familia, en nuestro grupo social, cómo ha influido en las organizaciones de Puno, en el país, qué dificultades hemos tenido y confrontado y cómo las hemos superado. Es decir, esa riqueza tan sólida, ¿no?, que tiene esta historia. Sí, pues, y Percy, Iván, uno de los puntos en mi concepto culminante fue cuando el gobierno peruano, para el grupo de los 77, el año de 1971, puso 2 aviones Búfalo para trasladar a los músicos y a los danzarines de Apafi. Y en ese tiempo los músicos eran dirigidos por el talento magistral de don Castro Vera Solano, y nos trasladamos 110 personas, porque además nos acompañaron los Ayarachis de Paratí. Estuvimos alojados en el Colegio Militar Leoncio Prado y hubo una presentación de más o menos una semana de ensayos, vermut y noche, ensayos para una sola presentación donde asistieron más de 120 representantes de todos los países del mundo a nivel de primeros ministros, de presidentes, de embajadores, es decir, un punto altísimo. Y ahí nosotros danzamos, y al final de eso, al siguiente año también, cuando presentamos Los Tucumanos, apareció en Telecentro, que era la televisión que conducía el gobierno, Felices Fiestas Patrias con tucumanos, y nosotros bailando los tucumanos en 1973 a nivel nacional para celebrar con temple, con energía y con la gallardía de los danzarines de tucumanos. Ese creo ha sido uno de los puntos culminantes, porque fue un reconocimiento al extremo que las peticiones para que se eran, porque muchos de los trabajadores o bailarines de la Apafi eran trabajadores en la administración pública, recibieron una resolución, una invitación especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Edgardo Mercado Jarrín para que se facilitara el viaje de los danzarines y no se les castigara por la ausencia laboral, etcétera, ¿no? Y una precisión ahí, la agrupación dirigida por doctor Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo para evitar duplicidades, ¿no? Entonces, yo no sé, yo tengo una, si me permiten, antes de Percy y de Ivancito. La pregunta que yo siempre me he planteado, es decir, ¿qué hubiera sido de mi existencia como persona, como profesional, en fin, si es que yo no hubiera sido parte de la Apafi desde que tengo, pues, primaria, secundaria, universidad, ¿no? ¿Qué hubiera sido yo? Mi pregunta es, ¿me hubiera identificado al extremo de amar tanto mi tierra como persona, como profesional y como familia, ¿no? ¿O no? Es decir, creo que para mí un punto neurálgico de la Apafi es que, por lo menos en mi caso, me ha enseñado a amar algo que probablemente, si no hubiera existido,
lo hubiera visto como tantos otros. Pues porque Probablemente me hubiera ido de puro a Lima, bueno, a ser de un una profesional gran exitoso. intensidad, Ismaco. Por ejemplo, el caso de Percy, ¿no? Y el mismo caso de Iván, que fue el primero que bailó Cajelo reemplazando a Honorio Peñaranda, y lo hizo con tal garbo y tal estilo. Y Percy, donde su esposa es de la PAFID, sus hijas son de la PAFID, y ahí hemos tenido cantidad de familias que han agrupado y cohesionado a la institución, ¿no? Es decir, ha sido más que una fuerza institucional, una fuerza familiar, un movimiento cultural y una especie de concentración de identidad, ¿no? Mira, y yo te puedo decir que dentro de la PAFID, muchos de sus integrantes, habiendo estudiado otras carreras en la universidad, se dedicaron absolutamente a difundir la danza folclórica, ¿no? O sea, por ejemplo, Javier Salas, que nos acompaña por muchos años en la música, nos ha acompañado, él estudió agronomía, Iván Cuentas hacía teatro, yo había estudiado economía, contabilidad y me dediqué absolutamente a la danza. Bueno, y personajes, ¿no? Otros también al periodismo, como Roberto Sea, que sacó su programa anónimo, El Conde Esquilachi. O sea, la PAFID ha marcado el derrotero de muchas vidas. Bueno, y había una disciplina, Iván, que por ejemplo nos invitaba el Colegio Médico del Perú para actuar en abril, y nosotros desde febrero ensayamos para llevar perfección, detalle, precisión y calidad en las expresiones. Y entonces los ensayos no eran extenuantes, sino eran unos ensayos que nos fortalecían anímicamente, ¿no? Efectivamente, la PAFID ha cambiado el rumbo de muchas vidas, inclusive la mía, por supuesto, en bastantes situaciones en que, siendo muchachos, todavía no estábamos muy definidos para nuestro devenir. Estudiábamos muchos, pero siempre estábamos pendientes, en este caso de la PAFID. Tanto era el entusiasmo que yo me acuerdo muy bien que cuando ensayamos atrás de San Juan, ya en el salón parroquial. El salón parroquial. Todos los jovencitos, ¿no? Como yo en ese tiempo, ¿no? Íbamos y nos acercábamos muy temprano para ensayar, pero no podíamos entrar porque seguramente estaba cerrado, pero nosotros veíamos pues arriba en las claraboyas del techo si estaba prendido o no. Si no estaba prendido, pues nos íbamos un traguito más, recién regresábamos. Bueno, no era tanto así, ¿no? Sino yo me refiero a que todos teníamos ¿cómo diremos? Una cuestión que nos llamaba a ir y bailar, ¿no? Imbuidos de un entusiasmo tremendo, que todos estábamos dispuestos siempre para ir, bailar y ensayar hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, eso no era un trabajo, era un deleite, una cuestión inmensa para nuestro corazón, e inclusive nuestras familias se alegraban que nosotros pues no estuviéramos en otros sitios, ¿no es cierto? Pero nosotros bailando hasta las 11, ¿no? 12 de la noche, hacíamos que nuestro esfuerzo valiera para crear lo que hace pues la PAFID, que ahora ya son pues 61 años de vida. Eso es pues lo que ha hecho la PAFID, ¿no? Ha creado una nueva vida en Puno, y todos lo saben que es así. Bueno, y además sí. Pero hay una cosa que yo quiero puntualizar acá, establecer una diferencia que ya más o menos está aquí en la mesa, en nuestro diálogo, ¿no? Y es que una cosa es bailar una expresión de folclore para que la población lo aprecie, lo estime, lo aplauda o quiera imitarlo. Sí, probablemente eso tenga una consecuencia no deseada que puede ser espectáculo. A lo que yo me refiero en la diferencia es a lo que producía en nosotros ese hecho de hacer la práctica de esa danza. En ese caso, ¿por qué amamos tanto lo que hacemos? Para mí, porque hay un concepto que ya está en lo que hemos planteado, que es identidad. Estamos trabajando algo que es de nosotros y de nadie más. Eso nos hace diferentes del resto, construye nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra personalidad. Y si eso lo hemos hecho de estudiantes de educación básica regular y de universidad superior, obviamente nuestra personalidad profesional a lo largo de nuestra vida, estemos donde estemos, va a ser sólida. No nos vamos a dejar jalar ni arrastrar
por tendencias, ya sea socioculturales, políticas, ideológicas, si no vamos a mantener nuestra firmeza. Ya no solo por la geografía, Nacho, sino porque cómo nos hemos formado de una manera en que no nos sentimos ni superiores, sino simplemente diferentes, únicos en lo que hacemos. Y además nunca hemos transigido ni hemos claudicado frente a opciones políticas, porque nadie se atrevió a meter alguna ideología, por muy cautivadora que fuera, ¿no? Porque además el esfuerzo que hacíamos era compensado. Yo recuerdo cuando bailamos por primera vez Sicuris de Taquilla en Festidanza, con 8 parejas, Percy, o 12 parejas, la gente salió de Coliseo, estaba repleto, más de 9,000 personas en el Coliseo de Arequipa, silbando el todos emocionados, todos felices. La gente quería salir a seguir bailando por la coreografía tan bonita, tan especial, ¿no? Que Francisco Guata me dijo, yo lo he escrito en el libro Puno el nacimiento de una pasión, Niño Hernán me decía, no, a pesar de que yo era un adolescente un poco travieso, me dice, Niño Hernán, esto no es igualito, pero qué bonito. Y entonces ellos han empezado a bailar así, porque han sentido que lo suyo estaba proyectado folclóricamente y mejorado, de tal suerte que era lo que ellos apetecían, ¿no? Pero mira, además, Hernán, qué hermoso todo lo que has dicho. Nosotros no solamente practicábamos la danza, pero diario, con bastante esfuerzo y rigor, sino que habían personajes como tu papá, como tú, como Ismael, que no solamente, claro, era la danza en sí, sino que nos hablaban de Puno, que nos decían por qué ese clima, por qué no ese otro clima, y nos hacían querer realmente a nuestra tierra. Y cada vez que íbamos a festivales internacionales o en los festivales donde nos presentábamos, nos elevaban realmente la moral, pero hasta allá arriba, y nosotros mirábamos desde arriba pues a los argentinos, a los chilenos, y porque bailábamos excelentemente. Y cuando bailamos en el grupo de los 77, después con el maestro Ricardo Roca Rey, ¿te acuerdas? Con Perú Negro, bellas morenas, nos miraban a nosotros que bailábamos carnaval de Arapa, carnaval de Ichu o tucumanos, y pues cansados estábamos ahí con el cuerpo apoyado en la pared, y nos miraban como si fuéramos nosotros de otro planeta, todos con bigotitos más o menos de buena apariencia y de buena estampa, y nos decían, ¿ustedes son puneños? No lo podían creer, ¿no? Y entonces esas cosas nos ensalzaban. Y por ejemplo, una idea que yo tengo, o que siempre me retorna a la memoria, es cuando en Festidanza del 75 o 70 y tantos bailamos 16 parejas marinera y pandilla puneña, que empezó con un aplauso de la población de espectadores de Arequipa y terminó con una ovación atronadora. La marinera con sus 2 vueltas y la pandilla, una precisión, o sea, todo el movimiento era elástico, plástico, de una belleza extraordinaria, y salimos compensados, satisfechos, emocionados por haber llegado a Puno, a un pedestal realmente importante para que toda la gente imite la danza. Esa vez también bailamos, acuérdate, 16 parejas, Ichu, en una regla que parecía regla, para siempre. Eso era pues, de cuestión de aplausos. Y de ensayo, entrenamiento. No necesariamente, no. Bueno, y lo simpático, pues, como hay que acordarse, ¿no? A la salida todos, pues, ya nos íbamos a nuestras partes. Las chicas que habían asistido, pues, las autógrafos. Ahí se me cansó la mano esa vez. Pero mira, Nachito, todo ello, sí, me hace recordar eso de los autógrafos, y cada uno tenía vestido de tucumanos, una fila de personas con su cuadernito. Sí. Muy emocionadas. Uno tan jovencito ahí. Así ha sido. Bueno, ahora, otra cosa que quería decir, todo ello, a ese éxito, fue debido a los ensayos, y esos ensayos, había pues rivalidades. ¿Por qué? Porque no solamente teníamos un grupo, teníamos 4 grupos, y los ensayos entra un grupo, termina una danza, entra el otro grupo, y entonces en esos grupos teníamos unas rivalidades muy fuertes, ¿no? Porque nadie quería quedarse, y de repente entraba don Carlos Cornejo, peor. Sí, todos queríamos demostrar. Bueno, pero yo tengo un razonamiento, o bueno, creo que ha sido cierto. El doctor Cornejo, pues, con la inteligencia que tenía,
hablaba cada grupo que era el mejor. A los capachatos, caramba, ustedes son nosotros, ustedes son esbeltos españoles, a los fortísimos. Entonces cada uno pues decía, hasta el mulo, ¿cómo se llama? El Tumabulas, me despreciaba, porque el doctor Cornejo le había hecho creer que bailaba. Excelentemente. Y así todo, y no, pero no hay que olvidarse, ¿no? Que la APAFIT ha estado en la inauguración el 15 de agosto de 1971, inauguración del Coliseo Arequipa. Y también estuvimos en la inauguración del Coliseo, Coliseo Perú en Tacna. ¿Se acuerdan? Y además en la inauguración del Teatro Municipal en Puno, el año 65. Tú recién empezabas a bailar, yo todavía era muy niño y no podíamos entonces. Pero el 65, claro, el tricentenario se presentó 32 danzas diferentes en abono, 16 en una tanda y 16 en la siguiente noche. 32 danzas nuevas, bien presentadas, etcétera, con vestimenta, con ropa, con una serie de valores para afirmar la identidad, ¿no? Y eso pues ha sido parte de nuestra peripecia. Y además hay otra cosa, no solamente nos dedicamos a bailar en APAFIT, porque como ha dicho Percy, estábamos imbuidos de pasión puneña y empezamos a editar un programa de radio, Cultura Política, empezamos a editar una revista, Calle Puno, después escribiendo y posteriormente escribiendo Titicaca y Cultura Política en televisión, y escribir, pensar, actuar, ser puneños, lanzar, nos dio y nos ha dado una explosión y una firmeza, pero realmente sustantiva en nuestra existencia, ¿no? Efectivamente, y no hay que olvidarse de hojas escritas, cuya denominación pues, ha sido bastante significativa. Y me acuerdo que el primer nombre lo quiso poner Beto Cáceres. El logo lo armó, las hojas escritas yo bauticé, y hizo el logo, y ese logo de hojas escritas también lo rehizo el Coco Cáceres. Jorge Velázquez Uría. Lo replanteó el logo. Entonces, esa fue la propuesta, ¿no? Y tantas creaciones, claro, que le sacamos con derechos humanos. Que sacó pues ¿cómo se llama? El Apafito. Claro, él fue el que acuñó el personaje de Apafito. Nosotros por eso ahora somos los Apafitos. Totoria. Él me escribió, él me escribió de acá de Arequipa y me pone en su carta Sillaria. Sillaria, porque estaba acá, entonces yo le respondí Totoria. Entonces el intercambio ingenioso de epístola, de carta, ¿no? Pero entonces hemos pasado a una integralidad de propuesta puneña, ¿no? O sea, la danza bien clarificada, bien efectuada, bien trabajada, y la propuesta escrita, pensante, razonante para formar mentalidades, ¿no? Ya, pero en este escenario, Nacho, hay otro asunto. Yo no sé si realmente a muchos integrantes de la APAFIT les habrá tocado vivir esa parte que voy a plantear ahora, ¿no? Pero en mi caso sí me ha tocado a mí y me ha formado de una manera especial, ¿no? Es decir, conducir y organizar un grupo donde hay 20 extraordinarios bailarines, hombres y mujeres, y aparte un grupo especial de varones, ¿no es cierto?, de 12 varones, en fin, y además tienes ahí 32, 35 músicos, de manera tal que ese es un grupo altamente complejo en su personalidad, porque son artistas, y las tensiones y las dificultades entre la música y la danza, entre los bailarines, que a veces, obviamente, hay orden, disciplina, pero no es pues mañana, tarde y noche, ¿no? Y yo recuerdo en un festival sacó un músico, se me puso rebelde cuando yo era el presidente y bueno, tuve que dar su pasaje para que se regrese, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos aprendido a resolver los conflictos y mantener nuestra armonía como institución y nuestro mensaje de trabajo de manera incólume, íntegra, permanente, ¿no? Es decir, eso es complicado, tratándose de nosotros mismos como somos, ¿no es cierto? Entonces, eso también ha empezado a enseñar la APAFIT, a existir como organización sólida y permanente en medio de conflictos, y peor aún, cuando estos conflictos surgen de la animadversión de otras instituciones, y surgen del desapego y de la, digamos, de indiferencia de quienes deben promover y cultivar el arte.
No hemos tenido apoyo en la historia de la PAFIT, excepto cuando fue la primera vez a La Paz, Bolivia, la Corporación Departamental, Andrés Sombrero Portugal, apoyó a mi papá, el rector de Y la hubo universidad. Alberto Barrera Cuentas, Claro, me apoyo a la apoyaron, PIS, ¿no? pero después, cuando yo soy presidente, 2 veces nadie me apoyaba, tocó la puerta del alcalde, ¿qué? Ni Bueno, la y además que tos, había, ni la tos. había a mí ese escenario tan paradójico y contradictorio, ¿no? ¿Cómo van a bailar las danzas de los indígenas? ¿Cómo es posible? Y después, cuando nosotros danzábamos, decían, este es un grupo de pitucos. Es decir, una separación totalmente arbitraria, abusiva, pero parte también de la idiosincrasia de la gente, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? Yo siempre he hablado, hemos conversado, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el pensar. Uno puede pensar cualquier cosa, por muy descabellada que sea, pero está pensando. Pero el conocimiento adecuado y exacto no se ha dado todavía respecto de este devenir de las danzas folclóricas en Puno, que se han sido sustituidas, Percy, por la danza popular, ¿no? Que es ahora de otra Tú masividad, eres ¿no? presidente de la FAFI, ya estás en tu segundo año. ¿Qué institución te ha apoyado francamente en Puno, a tu gestión? Bueno, Mi familia, pues, tu familia. no, ha apoyado este año nos han apoyado con 1,000 soles, pues, el municipio, cuando hemos sacado Pero eso es un estándar, pues, para todas las instituciones. y ¿no? lo ha hecho de una manera tan apoteósica en el Teatro Municipal, entregando a cada grupo Pero pandillero. eso más que apoyo es una solcitos. propinita, ¿no? Bueno, ahí es todo el apoyo, ¿no? Pero no nos olvidemos que Puno ha tenido un cambio radical con la PAFIT y seguramente con lo de Teodoro Valcárcel, ¿ya? Y los colegios pues han ido aprendiendo de nosotros, eso no hay que olvidarse. Sí. Si lo han hecho mal o lo han hecho bien, pero lo han hecho. Y han creado la puneñidad dentro del colegio, eso no hay que olvidar. Y aquí hay un apunto etnocultural que es bien interesante, ¿no? Cuando se captan las danzas de Apafit, se hace un trabajo de recopilación, de captación, de aproximación, de resemantización, porque de el salto, como hemos planteado, hacia la prohibición folclórica. Entonces toda la gente siente que puede hacerlo. Y entonces era también trabajado el carnaval de Arapa, Ichu, Puglia de Santiago, el carnaval de Capachica, pantominos, tucumanos, etcétera. Le dicen a mi papá, doctor, ¿por qué no hace esto en Pomata, en Yunguyo? No, les dice, no conozco, no sé. Y entonces ese es el tema del respeto por la gente. O sea, uno no puede meterse a cosas que no conoce porque no se ha interiorizado del modo de ser y de sentir de la población, de su idiosincrasia. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha especie, en mi concepto, una especie de feudalismo de los patrones del pueblo, sin haciendas y sin propiedades, pero sí dueños de la expresión folclórica de sus pueblos, y han irrumpido armando sus danzas sin respetar a los autóctonos y a los aborígenes. Y entonces han salido una serie de danzas, muchas de ellas inventadas, para entrar en el escenario del espectáculo. Ese también es el efecto rebote de Apafit, ¿no? Mira, y lo que yo quiero decir, y lo tengo bien claro, yo tengo la pequeña monografía que realizó tu papá sobre el carnaval de Ichu. Dios mío, ese carnaval de Ichu es completo. Ahí nos dice de qué manera nuestros fundadores realizaban y estudiaban, iban al sitio, investigaban para poner recién en escena el comportamiento en su danza y lo tenían que poner en un escenario. Era un escenario, Agrupación Puno de arte folclórico, o sea, todo lo que habían visto y estudiado rigurosamente lo ponían a través de la coreografía en un escenario y lo convertían en arte folclórico. Por ejemplo, esa manera, porque ahí sí tú ves, yo conozco, por ejemplo, he trabajado en el ESFA de Juliaca, mucho, no realmente en el ESFA de Puno, pero siempre hemos coordinado con ellos, en la Escuela de Arte, y muchos de los trabajos de investigación que les dejan no tienen ese rigor. Los alumnos lo hacen para cumplir, y entonces eso no está bien. O sea, ese carnaval dicho, ¿de qué año es, Nachito? Del 63. 63, y vean la calidad rigurosa de estudio para captar una danza de esos años. Esa era la PAFIT, esa es la PAFIT.
Esas son las Y además, en ese coreografías que tiempo, yo presentamos. siento que cuando todas las cosas de aproximación a la danza se hacía con cierto recelo y temor de evitar, para evitar que incurrir en errores, ¿no? Porque no podías ponerle, por decirte, una figura de Tuntuna al carnaval de Arapa para espectacularidad, como se está haciendo, por ejemplo, ahora con la pandilla de Puno, ¿no? Donde se está bailando en Ayaviri, en Juliaca, en Todo varios el pueblos, norte de etcétera, Puno. y están haciendo unas situaciones totalmente agresivas y destructoras de la pandilla, porque la pandilla es una danza amorosa, pero se están poniendo, por ejemplo, los mantones como un cucurucho y parece que fueran esos asesinos del Ku Klux Klan. Es decir, el mantón no tiene por qué cumplir esa clase de funciones. ¿Y sabes lo que dice la gente? Es la evolución social, es la gente la que tiene, esa es la distorsión, la perturbación y el atragantamiento con los valores culturales que perpetra un conjunto de gente que lo que hace es concursar, tomar cerveza y comer pollo a la brasa, ¿no? Sí, pues, Es bien, o sea, bien a eso- negativo. a Bueno, eso y le frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Felizmente, en mi caso, me quedan pocos años de vida y ya no voy a poder resistir tanto atropello a nuestros valores culturales. A mí a veces Mendoza me han dicho que quiero Puno de antaño. No lo conozco a Puno de antaño. Yo lo que conozco es la pandilla puneña, porque este es el caso específico. Era una danza, es una danza tan digna, tan plástica, tan especial, de enamoramiento, de felicidad, de sentimiento y consustanciación con la música, con el paisaje, con la alegría. Y ahora se hace, se sacan los sombreros, se quitan los mantones, los sacos, es decir, hacen barrabasada y media, ¿no? Es terrible. Y eso es pues un ejemplo de rebote de la PAFI, porque bueno, como dijo Nietzsche, si el conocimiento entra en manos de la gente y la multitud, se pueden hacer cualquier estropicio, ¿no? Eso es una parte muy negativa, ¿no? Y bueno, no nos quedemos callados, todavía hay cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando empezaste a bailar cajelo, ¿no? Se fue don Honorio Peñaranda, que en paz descanse, se fueron a la Teodoro un grupo de danzarines de APAFID y se decidió que se tenía que continuar con el trabajo y se afirmó que se trabajaba con don Castro Vera Solano y con el Orquestal Puno. Y entonces, don Honorio Peñaranda, excelente bailarín de cajelo, se fue a la Teodoro Alcárcel y al año siguiente formaron el Centro Musical y de Danzas, le añadieron danzas en una opción legítima que tuvieron, ¿no? Y entonces Iván se quedó para bailar. Empezaste a bailar y le diste otro matiz, otro cariz, o sea, lo tuyo era más brillante, más plástico, ¿no? ¿no? Bueno, es que don Honorio también era policía y tenía su fuerza para el golpe, ¿no? ¿Tú cómo sientes que hiciste el cajero? No, pienso que el doctor Cornejo y la señorita Mary, que es la que me ha empezado a hacer bailar. Ella felizmente pues, también bailó conmigo el cajelo. Ya. Entonces yo tenía, ¿cómo diré? Muchas ganas de bailar aquella danza, sabiendo que sí podía hacerla y que ojalá me saliera bien con los ensayos que ya habíamos hecho. Pues tenía cierta confianza en mí. Pues no me fijé necesariamente en los pasos fuertes, o sea, distanciarme del otro señor o no, sino bailar yo. Entonces yo pienso que he danzado mejor que él, he danzado. En cambio, él ha bailado, si lo tomamos de otro criterio, ¿no es cierto? Es otra cosa. Y el fiero Barbosa, o sea, dos fieros pues, estaban contra mí. Esos me ganaban por puntos, pues, porque tenían más puntos que yo. Y Barbosa y Diáquez, que cantaba unos cajeros que a mí me hacían lagrimear. Y un día le pregunto a Iván, porque don Honorio Peñaranda tenía pues el rostro cacarañado por eso me ganaba viruela, ¿no? Y entonces, y a la cara con puntos. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te digo? Pues, ¿cómo lo he visto con Honorio Peñaranda? Yo bailo mejor, pero él siempre me gana por puntos. Bueno, esas son parte de las anécdotas que hemos tenido, muchas anécdotas a partir respecto del vestuario y también del arrojo, de la audacia de Mario Iván Cabanillas Mugauro, Rigoberto Sea Delgado y Julio Bedregal Delgado, que fueron en ómnibus, en camión, desde Puno hasta Lima, llevando la ropa para el año del grupo los 77, cuando nos trasladamos nosotros en avión, ¿no? Y bueno, ellos de su propia iniciativa, nosotros vamos, doctor, en el carro y hasta ahí viajaron, pues en ese tiempo ni siquiera, se venía por el cimbral de Arequipa y la carretera era un tormento de peligrosidad, etcétera, y de polvos, y otras de esas anécdotas. Viajábamos desde Puno, a veces en ómnibus prestado por la universidad, hasta Lima, por la Universidad Técnica del Altiplano en ese tiempo, hasta Lima, tragándonos el polvo, etcétera, en la bajada del cimbral,
y todos con nuestras máscaras de diablos, y eran máscaras de yeso, Y eso, y había que ponerse una almohadilla en la cabeza, etcétera, y a veces tener que echarle perfume porque soportábamos todas las sudoraciones de anteriores bailarines de muchos años porque eran máscaras prestadas, y todos viajábamos estoicamente con nuestra máscara, ¿no?, en las rodillas, porque no había cómo llevarlas, etc. Esa es una serie de experiencias que nos han acerado el temple y nos han afirmado nuestro cariño por Puno y por nuestra tierra, ¿no? Claro, a lo que decía hace un momento, Iván, por ejemplo, dentro de los danzarines de la Pafid, habría que recordar también a los personajes que tenían una caracterización tan propia. Por ejemplo, Alfredo Delgado tenía una manera especial de bailar, era muy particular. Por ejemplo, Iván Cuentas en lo que es la pandilla, realmente la pandilla. Bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tiene pues, su estilo, manera de estilo. bailar. Yo, por ejemplo, cuando enseñaba el Carnaval de Arapa en los años 73, 74, etcétera, cuando mi papá ya me delegó cierta responsabilidad de coreografía, habían señoritas de la Pafita Velán, Arapa, cada uno con un tinte, con una textura, con un matiz especial de movimiento, etcétera, y decía, hay que imitarles a ellas para que salga más o menos plástico el asunto, es decir, cómo tú te consubstancias y sientes la danza. No tiene que ser necesariamente igual, porque cada uno, todos decimos, brazo izquierdo arriba en el pañuelo, pero cómo lo levantas, cómo haces el rostro, cómo sientes la emoción del guaño, es pues la particularidad y lo que le da belleza a nuestras expresiones dancísticas, ¿no? Bueno, y eso ha sido una característica de Apafid respecto de sus bailes, de sus cosas, ¿no? Bueno, no nos extendemos más, hemos conversado, ahora vamos a entrar a una estación un poco triste, bastante triste, de memoria y de recuerdo, para no olvidar, y que ustedes tampoco olviden, a todas las personas que han participado en Apafid en estos 63 años, y muchos han desaparecido físicamente, pero viven en la eternidad. Nos vamos a referir a 5 presidentes de Apafid: Carlos Renato Cornejo Rosselló Vizcardo, fundador de Apafid; don Ulises Giraldo Gálvez, presidente; don Arturo Gutiérrez Peñaranda, tercer presidente, que falleció recientemente; a Juan Mamani Salas, también, que falleció recientemente; y a Cástor Cuentas, el más joven de los presidentes. Y los familiares que siempre nos han acompañado, porque en ese tiempo, bueno, era tal el temor de los papás de dejar a sus hijas que vayan en una gira, que tenían como condición sine qua non, va mi esposa para ver, y eran las mamás que nos llevaban, y habían 3 o 4 mamás que llevaban a las chicas y las protegían de los jovencitos de Apafid, bueno, etcétera, ¿no? Familiares, tenemos a Rosa Laiza Olazábal, mamá aquí, tan cariñosa; Rufino Miranda Montes de Oca; Betty Vera Ortiz, mamá de Percy; Alejandro Ortiz Recharte, el Zorrito Ortiz; su esposa Genoveva Torres de Ortiz; y si nos hemos olvidado de alguien, perdónennos. El elenco, tenemos a varias damas: Mary Pérez Vizcardo, que ha tenido un trabajo denodado en la construcción de la coreografía, de la enseñanza, del aprendizaje. Había muchos danzarines que tenían mucha emoción, pero eran medio patulecos y no entraban, disonantes. Bueno, Alicia Vizcarra de Oda, esposa del segundo presidente de Apafid, de Ángel Oda Ramírez; Selmira Manrique Izaguirre, Vilma Manrique Izaguirre, tan bella y blanca, de cutis ebúrneo, como si fuera de mármol; Doris Galindo Gallegos; Aurora Ormachea Frisancho; Aurora Rodríguez de Ames; Norma Rodríguez Pinazo; Elsa Barreda, Nayi Novoa y Edith Sánchez, que han sido danzarinas y han fallecido. Y entre hombres tenemos a Hugo Delgado Rodrigo, el famoso Capachato. Su papá era uno de los más grandes fotógrafos de Puno, que vivía justo terminando el pasaje Grau en la calle Arequipa. Felipe Vallejo Aparicio, cuyo sobrino nieto es el gran director de cine y cineasta puneño actual. Edgar Portocarrero Andrade Manzano, periodista, profesor, un hombre dicharachero, excelente. Raúl Arce Borda, ingeniero puneño, muy querendón; su hermano Carlos Arce Borda, el Lito; Benjamín Flores Borda, el Hacho, un alegre danzarín de pandilla y de varias danzas; Rigoberto Leonidas Sea Delgado, compañero de estudios mío, llamado el Conde de Esquilache, agudo, ingenioso;
Jaime Manrique Izaguirre, un primo mío, Alfredo Delgado Barreda, el periscopio, tan elegante, tan especial, Gustavo Miguel Ángel Gutarra Rivadeneira, Mario Iván Cabanillas Mugaburu, Luis Osorio Yáñez, Klaus Kinski, y le decíamos por su parecido al actor Klaus Kinski, Edgar de la Jara Alatrista, Pacala, el Pacalita tan querido, Aníbal Peraltilia Pinazo, César Beltrán Cáceres, el Corcho, Alberto Cáceres Gómez, que falleció en Madrid, Pacha J. Wilca, era su nombre literario, Roger Mendoza, artista, Hugo Cáceres Gómez, Luis Roberto Miranda Vera, Luis Miranda Vera, hermanos de Percy, Fernando Cáceres Gómez. Y entre los músicos los mencionamos porque Orquestal Puno ha sido la institución que nos ha acompañado por más de 10 años, 11 años continuados en una de las fases más bellas y heroicas de Apafit. Don Cástor Vera Solano, Félix Carrión, Raúl Montesinos Riquelme, Vidal Herencia, Nazario Ticona, Alejandro Tejada, el Chofoló fue un excelente guitarrista, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son parte, a lo mejor nos hemos olvidado de algunos, porque una de las carencias que tenemos es que nos ha faltado una disciplina para armar nuestros inventarios institucionales, nuestras cosas, ¿no? Pero bien, esta ha sido parte de una historia y finalizamos ahora con un breve poema. Bueno, es largo el poema, pero vamos a hacer solamente un entresaque de las estrofas más llamativas. Es La Pandilla Puneña, escrita por Miguel Ángel Ugarte y Chamorro, publicada en el diario Los Andes hace muchos años y republicada en la revista que ha dirigido Percy, Apafit por siempre, ¿no? Ahí está, el poema es A la Pandilla Puneña. Muy cerca del cielo, allá entre los Andes, hay una comarca plena de leyenda. Su origen lejano está en los anales de esa vieja raza, orgullo de América. En esa planicie suspensa en el aire hay un lago tenso, espejo de plata, donde las estrellas su tocado arreglan a la dulce espera de una serenata. Y entonces surge el entusiasmo, los ojos se abrillan, todo el mundo siente su afán estallar y la cantutita que amores sufría, sus penas olvida y quiere bailar. Carnaval del alma, loca algarabía, contagias tus ansias de mágico ardor. Son los señoritos los que en este día de pandilla, para distraerse, juegan al amor. Los sombreros gachos, un mantón al cuello, anónimos pueblan la plaza mayor. Y afanosos buscan una cantutita como en los jardines la preciada voz. Se escuchan acordes un tanto lejanos, se aprecia distante un lírico son, la quena nos llega con sutil acento y un violín nos habla al corazón. En una plaza se llena de luz y colores, todo es regocijo, todo es alegría, la emoción se prende de los corazones al ver que ya viene la airosa pandilla puneña. Baile de los bailes, hermosa pandilla puneña, reina de la gracia, del arte tesoro, mezcla de la sangre de la Andalucía con la de los incas, que es de bronce y es oro. La pandilla puneña es joya de las más preciadas, hecha por orfebres del suelo español con la plata y el oro que un día adornaban los ricos altares del Templo del Sol. Parte extractos del poema La Pandilla de Miguel Ángel Ugarte y Chamorro. Para mayor abundancia, un arequipeño que quiso haber nacido en Puno. Nos vamos hasta nuestro próximo programa que les anticipamos, ya va a ser los días jueves. El próximo jueves 1 de agosto estamos nuevamente con Cultura Política y los 7 Ciudadanos. Gracias Iván, gracias Alfredo, gracias Ignacio, estamos juntos, siempre como los 7 Ciudadanos.